Buenas a todos los inversores. Sé que les dije que en este vídeo hablaremos de Vidrala, pero el pasado fin de semana estuve buscando empresas small caps que creciesen a buenos múltiplos y me topé con FAT Brands y la empresa me pareció bastante interesante. Por ello les traigo hoy una pequeña tesis de inversión de esta empresa. FAT Brands es una microcap. Para el que no lo sepa, en el mundo de la inversión se denominan microcap a aquellas empresas que valen menos de 300 millones. Os digo esto para que no os penséis que una microcap es una empresa del tamaño de la frutería de vuestra esquina o del e-commerce de un dropshippero cualquiera. FAT Brands se dedica a gestionar y adquirir pequeñas franquiciadoras. Esta empresa es una filial de Fogg Cutter Capital, pero después entraremos en eso. FAT Brands opera las siguientes franquicias: Johnny Rockets, Fatburger, Hurricane, Bonanza, Búfalos, Elevation Burger, Yala y BTW. La empresa actualmente franquicia con estas marcas más de 700 restaurantes y planean franquiciar otros 200 restaurantes más. Es bastante sorprendente que la empresa esté haciendo adquisiciones y abriendo nuevas franquicias en un año tan complicado, porque no olvidemos que la restauración lo ha pasado por desgracia fatal. La mayoría de estas franquicias son de comida americana y suelen tener la mayoría de franquicias situadas en un área geográfica concreta de Estados Unidos. Por ejemplo, la marca FAT Brand, la franquicia que le da nombre a esta peculiar compañía, tiene la mitad de sus restaurantes en un solo estado de Estados Unidos. Tal vez la más dispersa e internacional es la franquicia Johnny Rockets, la cual tiene bastantes restaurantes en California, lugar donde la empresa nació, pero también tiene franquicias en muchos otros estados e incluso en otros países. En Madrid, España, por ejemplo, hay un Johnny Rocket. No sé qué tal está ni qué tal le va a esta empresa en Madrid. Me encantaría que alguien comentase su experiencia en este restaurante en los comentarios si es que ha estado. Que la empresa opere pequeños restaurantes y pequeñas franquicias es bastante interesante porque tienen mucho por conquistar. Hay algunas empresas y algunas franquicias que son enormes como McDonald's o KFC que tienen el crecimiento más capado y no pueden crecer a un múltiplo alto. Sin embargo, las franquicias de FAT Brands es probable que sí crezcan a un múltiplo bastante más grande. Es bastante improbable que lleguen a tener el tamaño de McDonald's o KFC, pero sí pueden ir conquistando terreno poco a poco e ir creciendo a unos múltiplos bastante altos y más que razonables. De todos modos, el negocio principal de FAT Brands no está en hacer crecer sus marcas, que también, sino está en adquirir otras franquicias. ¿Y por qué en adquirir otras franquicias? Pues porque la empresa, al adquirir otras franquicias, adquiere franquicias normalmente que pierden dinero y una vez las integra en el grupo, gracias a las sinergias y al ahorro de costes generales y de franquicia, hace que esta franquicia pase de perder dinero a ganar dinero. Por ello, amortiza la compra de esta nueva franquicia en bastante pocos años. Además, el CEO comenta en alguna entrevista que tiene en YouTube, que la podéis ver, que por cierto les recomiendo verlo porque es bastante peculiar el CEO, comenta que están muy centrados en crecer orgánicamente. De hecho, el CEO comenta que el año pasado han abierto alrededor de 40 nuevos restaurantes, lo que supone un crecimiento orgánico del 10% en un año complicadísimo si quitamos la adquisición que hizo después de Johnny Rockets. Además, FAT Brands también ha crecido inorgánicamente muchísimo. El año pasado, en plena pandemia, la empresa adquirió Johnny Rockets, una franquicia que cuenta con 325 restaurantes y que facturaba alrededor de 320 billones. Como veis, antes de esta adquisición, la empresa solo tenía 380 restaurantes, por lo que FAT Brands con esta adquisición ha casi duplicado el número de franquicias que la empresa tenía. Además, esta adquisición le ha costado a FAT Brands unos 25 millones de dólares, cifra aparentemente baja y que ha celebrado el mercado con subidas en bolsa generalizada, al percibirlo como un buen acuerdo. La empresa ha conseguido crecer enormemente en una situación tan complicada porque es una franquiciadora. La franquiciadora simplemente pone sus conocimientos técnicos, su marca y sus acuerdos con proveedores a disposición de sus franquiciados, mientras que los franquiciados tienen que poner dinero para abrir un negocio y para hacerlo funcionar, por lo que lo normal es que las pérdidas, cuando vengan mal dadas, las asuman en un primer momento los franquiciados. La franquiciadora, a cambio de lo anterior, recibe del 0,75% al 6% de los ingresos de cada franquiciado de su grupo. Normalmente los royalties son más próximos al 6% que al 1%, en el caso de FAT Brands. En definitiva, FAT Brands tiene un negocio fantástico porque la empresa tiene unos altos márgenes y porque también puede crecer de manera muy agresiva y muy rápida sin invertir apenas capital.
Pocas empresas en el mundo pueden decir eso. Es por ello por lo que a mí las empresas franquiciadoras me parecen muy buenas acciones normalmente, porque suelen tener bastantes altos márgenes y porque si están en etapa de crecimiento, al no tener que invertir dinero, suelen generar mucho valor para los accionistas. Este es el caso, por ejemplo, de MT Foods, una empresa muy conocida en España gracias a Alejandro Estebaranz y la cual se dedica a lo mismo que Fat Brands. Esta empresa hace crecer y adquiere pequeñas franquicias. Desde 2004 hasta hoy, la acción de MT Foods ha crecido más de 100 veces de valor, o lo que es lo mismo, la acción se ha revalorizado durante ese periodo de tiempo un 10.000%. Vaya, que si hubieseis invertido en esta empresa en 2004 $10.000, hoy en día tendríais $1.000.000, sin contar además los dividendos. Fat Brands es una empresa mucho más reciente y este CEO ha tratado de emular la estrategia de MT Foods desde que fundó la empresa. De todos modos, no son iguales en todo, hay pequeños temas en los que tienen enfoques un poco distintos. Volviendo a Fat Brands, este año ha sido complicado para la empresa porque muchos de sus restaurantes han estado cerrados o han sufrido limitaciones de aforo. Por ello, Fat Brands ha cobrado en 2020 respecto al año anterior un 20% menos de royalties durante los 9 primeros meses de 2020. Como podéis imaginar, esta bajada en los royalties se debe a que las ventas de sus franquiciados ha bajado. Pese a la caída generalizada de las ventas de sus franquiciados, el segmento del delivery ha crecido un 40% en algunas de sus marcas tras haber integrado los pedidos a domicilio de sus franquicias en Chowly, un SaaS especializado en el delivery. Pese a lo anterior, los franquiciados han sufrido muchísimo este año y la mayoría de los franquiciados ha declarado pérdidas. Y es de suponer que al menos durante la primera mitad de 2021 los franquiciados lo continúen pasando mal. Aunque no solo lo están pasando mal sus franquiciados económicamente, Fat Brands también está perdiendo dinero este año. En los 9 primeros meses de 2020, la empresa lleva unas pérdidas EBITDA acumuladas de $4,5 millones y es probable que la empresa termine el año perdiendo cerca de 4 millones EBITDA, aunque depende de los resultados que presente del último trimestre de 2020. Estoy seguro que a muchos chocará que por un lado Fat Brands esté adquiriendo empresas y por otro esté perdiendo dinero. Pues como os podéis imaginar, Fat Brands está endeudándose muchísimo. De hecho, la empresa en 2018 tenía una deuda neta de 14 millones que duplicó en 2019 por las nuevas adquisiciones. Y de 2019 al tercer trimestre de 2020 volvió a duplicar otra vez esta deuda. Actualmente, Fat Brands tiene una deuda neta de $67 millones, una cifra bastante alarmante, y más si tenemos en cuenta que la empresa está duplicando su deuda cada año. De todos modos, aunque su deuda crezca y se duplique, hay que tener en cuenta que Fat Brands también está duplicando su tamaño y su número de restaurantes cada año que pasa. De hecho, su homóloga canadiense, MT Foods, la empresa que antes comentamos que creció en bolsa un 10.000% en 16 años, también dobla su deuda neta cada año, como ven en la imagen. Parece, por tanto, que el CEO de Fat Brands está siguiendo una estrategia ya validada por MT Foods y que funciona para hacer crecer el valor de la empresa. Eso sí, Fat Brands tiene mucha más deuda que su homóloga canadiense MT Foods. MT Foods podría pagar su deuda con 3 años de EBITDA, mientras que Fat Brands necesitaría 8 años de beneficios normalizados para hacer frente a su deuda. Digo 8 años porque el CEO comentó en una entrevista que en una etapa post-COVID la empresa podría obtener unos beneficios aproximadamente de 7,7 millones de euros. Si damos eso por bueno, la empresa podría pagar su deuda con 8 años de beneficio normalizado. Los niveles de deuda que maneja esta empresa son excesivamente altos, pese a que sea un negocio predecible y pese a que sea un negocio resistente a los malos ciclos económicos. Por ello me parece esto una línea roja y creo que invertir en una empresa con tanta deuda es bastante arriesgado. De todos modos, si la empresa compra otras empresas a buen precio, como lo ha hecho con Johnny Rockets, es posible que la empresa se sitúe en unos niveles de deuda aceptables. Antes de terminar, me gustaría hablarles del accionariado de la empresa y del CEO de la compañía, porque en cuanto al accionariado de la empresa, el 80%, casi el 80% de las acciones de la compañía pertenecen a una sociedad que se llama Fogg Capital.
Foxcatcher Capital es propiedad, a su vez, del CEO de FAT Brands y de su familia. Y además ha planeado, el pasado 11 de diciembre anunció que planearía la fusión entre ambas sociedades. Esto le traería a FAT Brands, según el CEO de la compañía, de ambas compañías, dos ventajas. En primer lugar, ahorraría impuestos de sociedades porque la Foxcatcher Capital arrastra unas pérdidas latentes de 100 millones de dólares. Esto hará que las ganancias que obtenga FAT Brands se cancelen con las pérdidas latentes y no paguen impuestos de sociedades. Y en segundo lugar, comenta que FAT Brands a partir de ahora sí podrá realizar adquisiciones con las propias acciones de FAT Brands. Hasta ahora, cuando quería comprar una franquicia, solo podía comprarla con dinero y no podía pagarla con acciones de su propia compañía, de FAT Brands. A partir de ahora sí lo podrá hacer porque estará en la misma sociedad, al parecer. Por otro lado, en cuanto al CEO de la compañía, este CEO es de dudosa reputación. En 2004 estuvo en la cárcel por sobornos y por falseamiento de cuentas. Nada nos dice que esto no vuelva a repetirse, por lo que para mí es una línea roja, porque si el CEO vuelve a falsear las cuentas, esto irá en detrimento de todos los accionistas y hará que pierdan dinero. De todos modos, el CEO se está jugando todo su patrimonio en estas dos sociedades, por lo que es poco probable también que cometa fraudes contables. Para mí esto es una línea roja. De todos modos, si el endeudamiento baja, es posible que entre en la empresa con un pequeño porcentaje de mi cartera, ya que si la empresa tiene poca deuda, al tener un modelo de negocio tan exitoso, es posible que sea una buena inversión igualmente. De todos modos, siempre estará ahí el riesgo del equipo gestor. Por mi parte nada más. Si les ha gustado el vídeo, por favor denle like, suscríbanse antes de llegar a los 400.000 suscriptores, que diga los 400, y coméntenme, déjenme en los comentarios empresas small caps que crezcan. Actualmente estoy buscando empresas de esta tipología para incorporarlas a mi cartera. Saludos.